Hoy vamos a hablar sobre los hongos anamórficos. Pero primero hay que saber entonces qué es un hongo anamórfico y por qué se les ha llamado así. Bueno, un hongo anamórfico hace referencia a que conocemos la fase asexual del hongo, o también llamado anamorfo. Cuando conocemos la fase sexual, se le llama teleomorfo y también se puede encontrar el término holomorfo, que hace referencia a conocer el ciclo de vida completo del hongo, es decir, que ya conocemos la fase asexual y la fase sexual. Los hongos anamorfos es un grupo de hongos del que solamente se conoce la fase sexual o en un punto de la historia solo se conocía la fase sexual y a lo largo del tiempo se les ha denominado de diferente manera. En la literatura podemos encontrar términos como Deuteromycota, que no es exactamente un filum porque es una categoría artificial de juntar a todos los hongos de los que se conocía únicamente su fase sexual. El término Fungi imperfecti, que hace referencia a hongos imperfectos, y no es que sean imperfectos en sí o que existan hongos perfectos, sino que era una forma de decir que solo se conocía una parte del ciclo de vida del hongo. También se les ha llamado hifomicetos, hongos anamórficos y hongos mitospóricos porque solamente producen mitosporas. Como ya se mencionó, hongos anamórficos o mitospóricos, que son las formas más correctas de denominarlos, son categorías artificiales porque únicamente se junta ahí a todos los hongos de los que solo se conoce la fase sexual y se van clasificando de acuerdo a su morfología, pero no es una categoría natural, ya que como veremos a lo largo del tiempo, varias de esas fases asexuales se ha visto que corresponden a fases sexuales del filum Ascomycota y algunas pocas al filum Basidiomycota. La mayoría de los hongos que encontramos en los hongos anamórficos van a producir mitosporas que se llaman conidios. Esos conidios pues se producen por mitosis, se producen fuera de una estructura, o sea que son exosporas y además no tienen un movimiento propio, por lo que son aplanosporas. ¿Cuáles son las explicaciones que se han dado para que solamente conozcamos la fase asexual y qué pasó con la fase sexual entonces? Bueno, algunas de las explicaciones que se han dado es que estos hongos nunca han tenido la reproducción sexual. Otra explicación es que perdieron la capacidad de reproducirse de manera sexual o simplemente porque no se ha muestreado o no se ha encontrado la fase sexual. En múltiples ocasiones veremos que al inicio se conoce solamente la fase sexual, pero con el tiempo y diferentes investigaciones y estudios se va encontrando las fases asexuales y la correspondencia con su fase sexual. También ahora con los estudios de los genes podemos encontrar si el hongo que estamos viendo, aunque solo se reproduzca de manera asexual, alguna vez contó con los genes MAT de compatibilidad sexual y por alguna razón, aunque tenga estos genes y pudiera tener la capacidad de reproducirse de manera sexual, hay alguna razón por la que no está haciendo o teniendo esa fase. Bueno, como ya se mencionó, frecuentemente primero se encuentra la fase asexual y después la fase sexual. Esto pasó con el hongo Eurotium rubrum, del que al inicio solo se conocían los conidióforos y los conidios que producía, es decir, la fase asexual, y se le daba el nombre de Aspergillus. Después con el tiempo pues se dieron cuenta que junto a donde crecían todos los conidióforos con los conidios, que son esos, también crecían unas bolitas pequeñitas que eran cleistotecios y los cleistotecios correspondían a la fase sexual. Entonces, una vez que se dieron cuenta que era el mismo hongo, pero en diferentes fases de su ciclo de vida, pues se reconoce que Eurotium rubrum es una sola especie y se tiene entonces al holomorfo. Taxonómicamente, desde los años 2000, lo que se ha hecho es que una vez que se reconocen ambas fases, el nombre que se queda es el nombre de la fase sexual. Entonces, se queda el nombre aquí, por ejemplo, de Eurotium rubrum. Aunque pues en mucha literatura sigue siendo muy conocido el nombre de la fase asexual, que es Aspergillus.
Los tipos de talo que vamos a encontrar en los hongos anamorfos son en pocas especies el talo levaduriforme y en la gran mayoría vamos a encontrar un talo micelial que es septado y que puede tener cuerpos de Worongim o septos doliporos dependiendo del filum al que pertenezca. La reproducción asexual pues es por gemación si tenemos un talo levaduriforme y en la gran mayoría por conidio si tenemos un talo micelial, aunque también se pueden formar clamidosporas y esclerosios. Como en la gran mayoría se forman conidios, pues vamos a tener una célula madre de los conidios que se llama célula conidiógena. Y la célula conidiógena va a estar sola o en grupos sobre un pie o conidióforo. Aquí le vamos a llamar un conidióforo. Y el conidióforo son estos pies que van a estar sosteniendo a la célula madre conidiógena o a la célula conidiógena, que a su vez va a formar a todos los conidios. Los conidióforos pueden ser de dos tipos, micronematosos cuando no están diferenciados del micelio, como en este caso, la hifa no está diferenciada del conidióforo que se está formando, y los macronematosos cuando están totalmente diferenciados de la hifa que los está formando. Pueden ser un poco más anchos, tener otra forma o coloración. Los pasos en la producción de los conidios, vamos a ver qué es la conidiogénesis, que es cuando se están formando los conidios, la maduración, que es cuando el conidio puede estar cambiando de tamaño, o sea, aumentando de tamaño, también se le puede formar una pared más gruesa y una ornamentación. Después la delimitación, que es cuando se forman los septos. Después la secesión, que es cuando el conidio se va a separar del conidióforo que lo formó. Y por último la proliferación, que es cuando la célula madre conidiógena y el conidióforo se preparan para formar más conidios. En el primer paso, que es la conidiogénesis, vamos a ver que hay dos tipos generales, que es la tálica y la blástica. En la conidiogénesis tálica tenemos una hifa que se va a segmentar y se va a desarticular, ya sea en células terminales o en células intercalares. Y de esta conidiogénesis tálica vamos a ver la formación de artroconidios y de clamidosporas. A su vez, esta conidiogénesis tálica va a tener dos tipos. El primer tipo es la holotálica, donde solamente una parte de la hifa, ya sea en una zona terminal o intercalar, se va a convertir en un conidio. Entonces aquí en los esquemas podemos ver la formación de clamidosporas, o sea, en una parte intercalar o terminal de la hifa, uno de los segmentos va a ensanchar su pared y después se va a separar, ya sea por una secesión rexolítica. Rexolítica quiere decir que la célula que está abajo del conidio se rompe y así se libera el conidio, o por una secesión esquizolítica, que quiere decir que los septos se disuelven y es así como el conidio se separa del conidióforo. Entonces aquí en la conidiogénesis holotálica tenemos la formación de clamidosporas. Y el otro tipo es la tálica ártrica, donde la hifa completa se va a segmentar y se va a desarticular y cada uno de los fragmentos va a funcionar como un conidio. Es decir, aquí se forman artroconidios. Y la secesión es esquizolítica, porque lo que pasa es que se disuelven todos los septos y se van separando los conidios. El otro tipo de conidiogénesis general es la conidiogénesis blástica, y ahí el conidio se desarrolla por la expulsión de la pared de la célula conidiógena, y esto pasa por lo general en la punta de la hifa. Aquí también vamos a tener dos tipos. La holoblástica, donde todas las capas de la pared de la célula conidiógena van a formar la nueva pared del nuevo conidio. Entonces, tenemos también la enteroblástica, que es donde la pared de la célula conidiógena se rompe cuando se va formando el nuevo conidio y el nuevo conidio se le forma una pared totalmente nueva. Y a su vez en la enteroblástica tenemos dos tipos,
que es la fialídica, cuando la célula conidiógena forma fiálides. Las fiálides son estas células en forma de botellita y a su vez en las fiálides es donde se forman los fialoconidios. Si vemos en esta tipo de conidiogénesis fialídica, el primer conidio que se forma va a ser holoblástico, porque lleva parte de la pared de la célula conidiógena. Y hasta que se forma el segundo conidio, que sería aquí, es cuando ya ese conidio es fialídico y se le forma una pared totalmente nueva. Se nota mejor en estos esquemas. Está la fiálide. En la fiálide se reproducen por mitosis los núcleos. Después un núcleo migra y va rompiendo la pared de la célula conidiógena. Aquí se forma el primer fialoconidio, que en este caso es holoblástico porque lleva la pared de la célula conidiógena. Y hasta en esta parte de aquí abajo, cuando se va formando el segundo conidio, ese conidio ahora sí ya tiene una pared totalmente nueva. Como ejemplos, en el tipo de conidiogénesis fialídico tenemos a los conidióforos de Aspergillus. Aspergillus puede formar conidióforos uniseriados, donde solamente hay una fila de fiálides y a partir de las fiálides se van formando en hilera los conidios. O puede tener un conidióforo biseriado, como el de esta parte, donde está el conidióforo, está la vesícula, hay una hilera de métulas, que son células estériles. A partir de las métulas se forma una hilera de fiálides, que son las células en forma de botella, y a partir de las fiálides se forman los conidios en hilera. También tenemos a Penicillium, donde hay conidióforos de varios tipos. El monoverticiliado, donde solamente está una hilera de fiálides y los conidios. El biverticiliado, donde hay una hilera de métulas, una hilera de fiálides y los conidios. Tenemos también el verticiliado, donde hay una rama, después hay fiálides y los conidios, y el cuaterverticiliado, donde hay un ramus, que son igual ramificaciones, después están las métulas, luego las fiálides y después los conidios. Y el último subtipo de conidiogénesis es la anelídica. La anelídica, como su nombre lo indica, forma una zona anillada de material secretado para las nuevas paredes de los aneloconidios. Entonces aquí, como en la fialídica, el primer conidio que se forma es holoblástico porque lleva la pared de la célula conidiógena. Y a partir del segundo conidio que se forma, ya es un conidio enteroblástico y anelídico. Y vamos a ver que justo es anelídica porque aquí en esta zona se va juntando y quedan restos del material que forma las nuevas paredes de los conidios que se van formando. Bueno, como han visto, los conidios es la parte más importante de los hongos anamórficos y por ello también en 1899 se implementó un sistema que se llama sistema de Saccardo y que era para clasificar a los conidios por sus características morfológicas. Muchas veces se sigue utilizando este sistema porque es muy práctico para hacer referencia a las características que tienen los conidios. Y las tres cosas que se toman en cuenta es la forma, la pigmentación y la segmentación de los conidios. Tradicionalmente, pues esta clasificación servía para dividir a los hongos anamórficos en secciones y estaban agrupados pues por la morfología de los conidios. Por la forma, los conidios se les puede clasificar en tres tipos. Los helicoconidios, que son conidios como estos, que tienen una forma de hélice o de espiral. Los estauroconidios, que es este, y que si ven tienen una forma como de estrella con 3 o 4 brazos. Los escolecoconidios, que tienen una forma filiforme y alargada.
Por la pigmentación pueden ser de dos tipos: hialoconidios si son hialinos, como estos dos, y que no presentan ningún tipo de coloración, y feoconidios cuando presentan una coloración, por lo general es una coloración café u oscura. Y por la aceptación pueden ser de cuatro tipos: ameroconidios, como este de aquí, que no tiene septos; didimoconidios cuando solamente tienen un septo; fragmoconidios cuando tienen varios septos que son verticales; y dictioconidios, como este y este, cuando tienen septos tanto verticales como transversales. Entonces, cuando uno ve alguna foto o esquema de algún conidio, puede dar una clasificación haciendo referencia a las tres características que se tienen. En este caso, para este conidio, es un estauroconidio porque tiene una forma de estrella con tres brazos. Es un hialoconidio porque no presenta una coloración. Y es un didimoconidio porque tiene aquí un septo. Entonces su nombre completo sería estauro-hialo-didimoconidio. En el caso del conidio de aquí abajo, podemos ver que es un helicoconidio porque tiene una forma de hélice. Después vemos que es un feoconidio porque tiene una coloración oscura. Y un fragmoconidio porque tiene varios septos que están verticales. Entonces su nombre completo sería helico-feo-fragmoconidio. Pero no solamente vamos a tener conidios que están libres, o sea, en un medio de cultivo podemos tener, por ejemplo, Aspergillus, que seguramente ustedes lo han visto en alguna de su comida en putrefacción, y el color verde se debe justo a la producción de los conidióforos y conidios. Pero esos conidióforos están libres. En cambio, podemos tener agregaciones de conidióforos a los que les vamos a llamar conidiomas, y vamos a tener 4 tipos de conidiomas. El primero de ellos es el cinema, que es el que estamos viendo aquí. En el cinema los conidios se van a ir agregando de forma paralela en paquetes. Van a aparecer como racimos de conidios. Y son las fotos que podemos ver aquí. También vamos a tener el esporodoquio. Y en el esporodoquio vamos a tener también conidióforos agregados, pero son conidióforos que son cortitos y tienen una forma de cojín. Estos esporodoquios por lo general están en hongos que son fitopatógenos o endófitos. Entonces por lo general están saliendo de las células de las plantas. Vamos a tener el acérbulo, que tiene una forma de platillo. También pueden estar incrustados dentro de las plantas o superficiales porque son por lo general de hongos fitopatógenos. Y siempre vamos a ver que tienen una capita aquí de la planta que lo está cubriendo, y por dentro es por donde van a estar los conidióforos con los conidios. Y por último tenemos el picnidio, que va a tener una forma de matraz o forma de pera. Pueden recordar o pueden parecerse a los peritecios, pero recordemos que dentro de estos picnidios no vamos a encontrar ascas ni ascosporas. Lo que vamos a encontrar son conidióforos y conidios. Entonces estos picnidios pueden estar también incrustados en tejido vegetal y además se abren por un ostiolo que permite la salida de los conidios. Y también pues son conidiomas que forman los hongos fitopatógenos. Ahora vamos a ver por último algunos ejemplos de hongos anamórficos. Tenemos hongos que forman un talo levaduriforme como Cándida. Cándida es un hongo que vive como comensal en las mucosas de nuestros cuerpos y también de otros animales, por ejemplo en la mucosa de la nariz, de la boca o de la vagina, pero ahí se encuentra en una forma levaduriforme cuando es comensal. Pero por distintas características, pueden ser cambios de pH, un sistema inmune debilitado, puede pasar a una forma micelial y ser entonces un patógeno, parásito.
causando algunas micosis cutáneas o sistémicas que pueden llegar a ser de peligro. Y si ven, pues Cándida entonces es también un hongo dimórfico que dependiendo de las condiciones ambientales puede pasar de una forma levaduriforme a una forma micelial. Tenemos a Zaitoela, que es una levadura anamórfica del Phylum Ascomycota, y tenemos a Urobasidium pullulans, que también es una forma levaduriforme del Phylum Basidiomycota. Esporobolomyces y Rhodotorula son del Phylum Basidiomycota y son llamadas levaduras rojas porque cuando se cultivan forman colonias de tonalidades rojizas o naranjas. Tenemos a varios patógenos de humanos que son dimórficos y en este caso al revés de Cándida, la forma micelial es la forma saprótrofa, es decir, el hongo o estos hongos viven en la materia orgánica del suelo en forma de micelio. En forma de micelio van a estar formando macroconidios y microconidios. Y cuando las personas o algunos animales inhalan los microconidios, esos microconidios pueden germinar dentro del cuerpo ya en una forma de levaduras y provocar diferentes enfermedades. Entonces aquí tenemos a Blastomyces dermatitidis que puede causar la blastomicosis. Como dijimos, el humano puede inhalar los microconidios del ambiente. Esos microconidios germinan dentro del cuerpo en forma de levaduras y principalmente pueden afectar el pulmón, aunque también pueden irse al torrente sanguíneo y pueden afectar otros órganos. Los perros también pueden presentar una blastomicosis, igual al inhalar los microconidios y que las levaduras dentro del cuerpo pueden afectar a sus pulmones. Otra enfermedad muy conocida es la histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum, de igual manera, en el guano de murciélagos o en excremento de aves y principalmente en lugares encerrados como cavernas o edificios viejos, se puede formar en esos excrementos. El hongo Histoplasma capsulatum produce los microconidios y cuando la gente ingresa a estos sitios sin la debida protección, pues se pueden inhalar los microconidios. Esos microconidios germinan dentro como levaduras y pueden estar afectando diferentes órganos, pero sobre todo el pulmón. Después tenemos a Coccidioides imitis, que puede causar la coccidioidomicosis. Y en esta enfermedad, igual la fase saprotrófica es micelio, produce microconidios o artroconidios que pueden ser inhalados por las personas y dentro del cuerpo se forma la fase de esférula y se pueden dañar diferentes órganos como el corazón, el hígado, el pulmón e incluso el cerebro. Otros hongos que afectan a los humanos y a otros animales son los hongos dermatofitos. Estos hongos se alimentan de la queratina que está ya sea en uñas o en pelo o pelaje de los animales. Algunos géneros como ejemplo son Trichophyton, Microsporum, Fusarium y Epidermophyton, que pueden causar, por ejemplo, la onicomicosis en las uñas, pueden causar ciertos problemas en pelajes de animales o incluso en la barba, cejas o bigote de las personas. Tenemos Aspergillus, que es un hongo muy abundante y que está en todo el mundo, forma conidioforos libres. Y algunos beneficios que nos ha traído Aspergillus es la lovastatina, que es un medicamento para bajar el colesterol, la producción de ácido cítrico y varios alimentos fermentados. Pero también nos trae problemas como las aflatoxinas, que son micotoxinas que pueden causar diferentes tipos de cáncer, aspergilosis en personas que están inmunocomprometidas y daños post cosecha. Entonces aquí tenemos la aspergilosis puede afectar los pulmones. También tenemos beneficios como diferentes alimentos fermentados y Aspergillus puede dañar nuestros alimentos, ya sea como pan, varios granos
Tenemos también a Penicillium, que igual está en todos los hábitats terrestres, pero sus conidióforos tienen forma de pincel y no tienen una vesícula. Los beneficios que nos ha traído Penicillium pues es la producción de penicilina, la producción de varios quesos tipo azul, porque las colonias de Penicillium son entre azul y verdosas, también la producción de ácidos orgánicos y enzimas. Y los problemas es que es fitopatógeno de varios frutos, como las manzanas, también puede provocar algunas micosis sistémicas, ciertas especies en particular. Entonces aquí vemos a Penicillium. Penicillium puede afectar diferentes frutas. También gracias a él comemos queso roquefort o camembert. Está la penicilina, pero también puede causar algunas aspergilosis en personas con un sistema inmune débil. Otro ejemplo es Tolipocladium inflatum, que es un hongo anamorfo de especies de Cordyceps o de Ophiocordyceps, y de él se ha obtenido la ciclosporina A, que es un medicamento que se usa cuando hacen trasplantes de órganos y que sirve como inmunosupresor para que el trasplante no sea rechazado. En los grupos de hongos anamórficos hay muchos hongos que son fitopatógenos y que pueden estar afectando a diferentes plantas de interés comercial. Algunos ejemplos son Fuchsarium y varios que forman conidios que son de color oscuro, o sea, feoconidios, como el Mintosporium, Curvillaria, Bipolaris y Alternaria. Pero también tenemos otros hongos de este grupo que se utilizan como control biológico de plagas de insectos, por ejemplo, Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopli. Estos dos se les llaman que son los hongos que provocan la muscardina blanca causada por Beauveria y la muscardina verde por Metarrhizium. Beauveria bassiana principalmente ataca al gusano de seda, pero también a otros insectos, y Metarrhizium anisopli es muy famoso y se utiliza mucho en bioinsecticidas para acabar con plagas de diferentes insectos. Tricoderma es un hongo que es micoparásito y que también es de este grupo y por tanto se utiliza mucho para el biocontrol de hongos que son fitopatógenos y también de algunos fungoides. Entonces ya se venden igual fungicidas que tienen en su formulación a tricoderma. También se produce a partir del celulasa y tricoderma es un hongo de coloración verdosa, sus conidióforos, que aparece mucho como contaminante en el cultivo de hongos comestibles. Y por último, también en este grupo hay varios hongos que son depredadores de nemátodos. En este caso la mayoría son del Phylum Ascomycota de la familia Orbilaceae. Hay varios géneros, también hay un género en el Phylum Basidiomycota, y estos depredadores de nemátodos vamos a ver que lo que forman son anillos, pero también pueden formar redes o botones adhesivos, o sea que tienen un material pegajoso, y cuando los nemátodos pasan por ahí, pues se pueden enredar, quedarse pegados o atrapados en los botones, anillos o redes adhesivas, y es así como el hongo pues se alimenta de estos nemátodos. El género más conocido es Arthrobotrys, pero hay otros géneros. Y hasta aquí llegamos con el tema de hongos anamórficos.